Está bien. Pues bueno, nos quedamos en esta parte. Estábamos los rectificadores y a la hora de, ahora que se le asocia el filtro, veíamos el rizo, cómo cambiaba, ¿no? Entonces, creo que el circuito que mostré fue con el de media onda. No estaba este. Entonces, aquí, ¿qué esperaríamos de, de este circuito? Por acá tengo el de media onda con filtro. Ahorita lo coloco. Aquí está. Era este, ¿no? Y pusimos esta carga y pusimos 17 volts. Y sustituimos al transformador y pusimos el voltaje pi. Eso fue lo que hicimos. Y el resultado fue este, ¿sí? Entonces, eh, si colocáramos la forma de onda acá y vemos, entonces, encontramos aquí en este pico que estoy marcando ahí una en rojo, y aquí está el otro pico y el tiempo que hay entre 1 sobre 60 segundos, ¿no? Y ya habíamos dicho que hay un tiempo de carga y hay un tiempo de descarga. Y aquí se puede ver que el tiempo de carga está muy cortito. Entonces, sí. Y dijimos que este era un tiempo de carga y este es un tiempo de descarga. Eh, entre más grande sea el capacitor, más tardaría en descargarse a través de R. Y entonces, en lugar de caer tan, podría quedar por aquí o más arriba, dependiendo pues del valor de R y del valor de C. Si la frecuencia aumentara, entonces están de acuerdo que de pico a pico ya no duraría 1 sobre 60 segundos. Podría ser 1 sobre 100, ¿no? Si fuera 100 Hertz, si fuera 100 la frecuencia. Entonces, al reducirse el tiempo de descarga, se descarga menos el capacitor y entonces eso favorecería para tener menos rizo. Así que eso es lo que ocurriría en un rectificador de onda, de media onda. Pero si ponemos el rectificador de onda completa, ya sea con 2 diodos o con 4 diodos, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, aquí voy a colocar los cursores en la señal, en la salida, y aquí tengo estos dos cursores y lo que voy a hacer es
ver cuánto es 1. Lo voy a poner aquí. Y este lo voy a poner arriba. Entonces aquí tenemos un voltaje de rizo. Entre esos dos niveles. Un voltaje de rizo. Pico a pico. Igual a. Aquí lo puedo ver en la tabla. Y estaría entre 8 y 16 aproximadamente. Está entre 8.58 y 15.91. Aquí el rizo sería de 7.33 volts, ¿sí? Pico a pico. Pero esta misma señal, ¿dónde estaría su nivel de CD? El nivel de CD estaría en medio entre esos dos niveles. Entonces, si lo calculamos entre esos dos niveles, pudiera ser la suma de los dos entre 2. O bien, suponiendo que el nivel de CD está entre los dos valores mínimo y máximo, entonces a la diferencia le lo divido entre 2 y se lo sumo a 8.58. ¿Sí? O bien se lo resto a 15.91. Y la otra es, pues, de plano, 7.33 entre 2 da 6, 366.5. Y si se lo sumo a 8.585, estoy haciendo ahí mis operaciones. 5, 2 y 12. Entonces, en lo que estoy calculando, el voltaje de CD quedaría por aquí en medio. Y lo voy a dibujar. A ver si se alcanza a ver. Entonces sería por, ahí me dice que es en 12.25. Entonces voy a mover el cursor para ubicarme en 12.25 y nada más tenerlo como referencia. Entonces yo lo dibujaría por aquí así. Por ahí, ese sería el 12.25. ¿No? Ahora, ¿cómo puedo verificar esto? Pues lo puedo verificar apuntando al título de la gráfica. Acuérdense, control, botón izquierdo, clic. Ahí está. Entonces, en mi cálculo yo puse 12.25 y en lo que me da aquí, en el cálculo del simulador, me da 12.20. ¿No? Está cercano. Lo que sí es que aquí me da un valor RMS, que es de 12.418. Entonces, voy a hacer esa anotación y voy a borrar la parte de abajo, esto que está aquí, y voy a hacer mis anotaciones aquí abajo. Ya no ocupo ahorita esta señal. Ver cómo ocurría y que la frecuencia de esta señal de rizo es de 60 Hz.
Ahorita nos vamos a pasar al de onda completa y van a ver que la frecuencia se duplica. Entonces, aquí lo que hago es, voy a anotar esto que tengo aquí. El voltaje ABG es el average, es el voltaje DC, y esto me lo da aquí la tabla. La ventanita está 12. Vamos a ponerle 12.21 volts. Y el voltaje RMS de la señal completa, anoto 12.42 volts. ¿Sí? Voy a anotar ese. Ahora, recuerden que tenemos una expresión donde yo puedo calcular el valor RMS de la componente DCA y sería la raíz de BRMS al cuadrado, o sea, el 12.42 al cuadrado menos 12.21 al cuadrado. Entonces, esto ahorita debe aparecer allí en su pantalla, ya está. Y les pediría que me ayudaran con esta operación para poder poner aquí el resultado. Mientras voy a quitar esta forma de onda, al fin ya no la, no la ocupo, ¿no? Entonces, para que quede esto en blanco y sea más legible. Entonces, ahorita que tengan ese dato. Me sale 2.27. Aquí 2.27 volts. ¿Sí? Correcto. Entonces voy a cerrar ahorita esta ventana. Gracias ahí por ayudarme. Y voy a quitar esta. Y esta también la voy a quitar para que me quede el espacio en blanco. Y quede más claro. Entonces, tal vez tendríamos que especificar aquí cómo calculamos el voltaje BSD. Y dijimos que con los cursores que teníamos, así. Entonces, decíamos que teníamos en uno 15.91. O sea, era 15.91 y abajo 8.6. Bueno, a lo mejor aquí lo podemos aproximar. Ahí fue donde yo coloqué los cursores, pero esa es una aproximación. ¿Sí? Lo estoy tomando ahí de la gráfica y donde estoy colocando los cursores. Y dijimos que el voltaje de rizo pico a pico era, aquí lo pongo, el voltaje máximo menos el voltaje mínimo, y eso sería 15.92 menos 8.6. Y esto me daría 7.32, ¿no? Así. Y después voy a quitar estos trazos para que quede más legible para todos. Y lo voy a anotar. Ahora, el voltaje de CD, como lo calculé, aquí lo voy a poner del lado izquierdo, sería el voltaje menos 1/2
del voltaje de rizo pico a pico. O bien, podría ser el voltaje mínimo más 1/2 del voltaje de rizo pico a pico. Eso ahorita debe estar anotado del lado izquierdo. Ahí está. Y si ustedes hacen ese cálculo, entonces tendríamos, vamos a hacerlo con el de abajo, y ahí serían 8.6. A lo mejor aquí, bueno, así, 7.32, ¿no? Voy a actualizar aquí. Entonces yo tendría que poner 8.6 más 1/2 de 7.32. ¿Y eso cuánto nos daría? Entonces ahí serían 3.66, 8.6 más 3.66. Y esto me daría 6, 2 y 12.26. Entonces, aquí voy a colocar el 12.26. Jóvenes, una disculpa, pero me sacó pues se interrumpió aquí la red y entonces quedé fuera. Bueno, al quedar fuera, pues lo que estaba trazando, pues ya se desapareció. Entonces, nada más para que me ayuden, voy a anotar rápidamente aquí el resultado. Ya bueno, ya habíamos dicho aquí era 15.92 arriba, abajo era 8.6 y teníamos un voltaje de rizo pico a pico, que era el voltaje máximo menos el voltaje mínimo. Y esto era 15.92 menos 8.6. Y quedamos que esto era 7.32. ¿Sí? Así lo vamos a dejar. Y ya habíamos dicho que el voltaje de CD, como lo estábamos calculando, era el voltaje aquí, el voltaje de CD, dijimos que era el voltaje máximo menos 1/2 del voltaje de CD. No, menos 1/2 del voltaje de rizo pico a pico, perdón. Eso está anotado allí en la... Ahorita debe aparecer allí en su pantalla estas anotaciones y serían...
Ahorita debe aparecer. Serían 8.6, pero no sé por qué no aparece. Entonces, ahorita que aparezcan esos trazos ahí en la pantalla, para anotarlas. Y lo que habíamos dicho de este caso, lo que lo que habíamos anotado. Nos quedan ahorita, en 10 minutos debemos terminar esto para poder continuar y poder hacer la captura de pantalla. Entonces decíamos que aquí era control clic, botón izquierdo, y ahí con esa ventana obteníamos estos resultados. El voltaje de CD, nada más déjenme mover esta para que ahorita que me den los resultados los anote. ¿Sí? Y con esos datos voy a anotar aquí abajo. Entonces, aquí habíamos dicho de que el voltaje de CD era igual al voltaje como está allí, el average. El BCD 12 puntos. 12.6. Nos faltó ese. Aquí, entonces, el voltaje, aquí el BCD, 12.6. Acá arriba. Es la línea que habíamos trazado. Y habíamos dicho que ese voltaje de CD, aquí lo pongo, era igual a también habíamos dicho el voltaje máximo más el voltaje mínimo. Esta es otra posibilidad. Y entonces el resultado que me están dando ahorita es de 12.6 volts. Gracias. De la segunda línea. Bueno, los tres valores deben ser parecidos. Y ahí está. Dije, es la suma de los dos entre dos. Y o bien el máximo menos la mitad del voltaje de rizo pico a pico, o bien el mínimo más la mitad del voltaje de rizo pico a pico. Entonces, ese es el que obtendríamos de la gráfica por la posición en la que estamos poniendo los cursores. Pero, si lo tomo de la tabla, entonces aquí ambos 12.6, ya me lo están ahí confirmando. Y de la ventana, ahí obtengo 12.21, aproximándolo, ¿no? Y el voltaje RMS, allí tomo 12.42 volts, ¿sí? Y ya dijimos que este es el valor RMS de la señal completa. Si calculamos el valor RMS de la componente de CA, sería, dijimos, la raíz de 12.42 al cuadrado menos
12.21 al cuadrado. Sí, es lo que teníamos ya anotado y que ya me habían dado este resultado. No me acuerdo cuánto me dijeron y cuánto anoté. Creo que anoté 2.27, pero ahorita le confirmo. 2.27 volts. ¿Sí? Entonces, aquí tengan presente este resultado. Porque aquí yo puse un voltaje de rizo pico a pico. Entonces, necesito que tengan presente este resultado que está aquí, que voy a encerrar en negro, y el que tengo acá, y que también lo encerré en negro, ¿sí? La señal ya no es una sinusoide, no es una señal rectangular, es una señal compleja que tiene una parte sinusoidal y otra parte exponencial. Entonces, ¿qué relación existe entre estos dos valores? ¿Sí? Voy a poner por acá mi ventana. ¿Qué relación existe entre estos dos valores que tengo aquí? Y sería así. Es que si no falla una cosa, falla la otra. Bueno, entonces, ¿cómo obtengo esa relación entre ambos resultados? ¿Cómo sé que el voltaje de rizo, sí, lo voy a poner aquí, el voltaje de rizo, RMS, o bien es igual un factor, el voltaje de rizo, pico a pico, ¿sí? Entonces, aquí es lo que necesitamos averiguar, porque esa relación la vamos a ocupar aquí en los siguientes 40 minutos. Entonces, con este resultado que tengo de la ventana, yo puedo obtener el factor de rizo, ¿no? Porque yo ya sé que con esta expresión que tengo aquí, yo puedo obtener el porcentaje de rizo, que sería el BRRMS entre el voltaje de CD, y de hecho lo hicimos, ¿no? Hicimos algunos cálculos y vimos que el rizo se disminuía de manera importante y que era menor al 120% o al 48% o 50% del que teníamos en los rectificadores de media y onda completa. Entonces, aquí sería nada más multiplicar. Ay, ahorita contesto la pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. No hay ninguna diferencia entre cómo calcular los voltajes, pero depende de qué dato tengamos. Tal vez nos den un dato mínimo y utilizamos la de abajo. Si conocemos el voltaje máximo, pues con la de medio, y si no, y si conocemos los dos, podemos utilizar la de arriba o cualquiera de las dos de abajo.
Entonces aquí nada más me faltaría ponerle por 100 y aquí poner el 2.27 entre el 12.6 por 100. ¿Sí? Y aquí nada más nos faltaría ponerle el resultado. Y ese sería el porcentaje de rizo. Allí debe dar como el 16, 17%. No, ¿cuánto obtendrían ahí abajo? Porque ya se va a acabar. Alcanzamos a colocar otra vez los resultados y decíamos que cómo relacionamos el voltaje de rizo pico a pico con el voltaje de rizo RMS. ¿Sí? Si fuera una señal sinusoidal, pues ya vimos que el factor es raíz de 2 o 2 raíz de 2, ¿no? Si es pico a pico, ¿no? O sea, si yo tuviera una señal bueno, entonces aquí, aquí ya me apoyaron, me dieron el resultado de el factor de rizo de 18.55%. Lo que estábamos anotando por aquí abajo resultaba de 18.55%. Gracias, Ibarra Sánchez. Ya dijimos porcentaje de rizo. Ahí está. 18.55. Ese era el dato que nos faltaba. Y
decíamos, jóvenes, lo siento mucho, es que se desconecta de la red, y bueno, pues ya no depende mucho de mí eso. Así que, mientras me conecto, pues estoy aquí con el celular. Entonces voy a intentarlo otra vez y voy a tratar de compartir otra vez la pantalla. Vamos a ver si...
Bueno, espero me escuchen y pues es lo que sucede aquí en la escuela. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Bueno, entonces dijimos que por un lado obtenemos de la gráfica un voltaje de rizo pico a pico. Sí. Estoy anotando ahí, del lado derecho, voltaje de rizo pico a pico. Pero por otro lado, a partir del voltaje DC y del voltaje RMS, obtenemos el voltaje de rizo RMS. Entonces, la pregunta es, ¿cómo relacionamos estos dos voltajes? Ahorita debe aparecer en su pantalla esas anotaciones. Como decía, el voltaje de rizo RMS es igual a un factor por el voltaje de rizo pico a pico. Entonces, hay que obtener ese factor. En el de la señal sinusoidal era 2 raíz de 2, pero aquí ya no es 2 raíz de 2 porque la señal no es una sinusoide. La de rizo, la componente sea, no es esa. Entonces, esto es lo que hay que encontrar. Y para ello, yo hice una aproximación y comenté que la forma de onda se podría aproximar si tomamos la señal que está ahí, tomamos un punto y lo aproximamos con segmentos de línea recta. Entonces, aparece ya ahí en su pantalla y esta señal que está en verde la voy a aproximar con una forma de onda a base de segmentos de línea recta. Y entonces hago esto, ¿sí? Y creo que sí lo mencionamos, ¿no? Es que no me acuerdo si fue con ustedes o fue con el otro grupo. Y dijimos que tenemos la recta 1, ¿sí? Esta era la recta 1. Y esta era la recta 2. Y que íbamos a tomar como referencia aquí estos ejes. Algo así. Algo así. ¿Sí? Y que íbamos a colocar aquí ese tiempo T1 y acá era T. ¿Sí? Bueno, con esta forma de onda se asignará la tarea 4. Entonces hay que encontrar aquí B de T será, ya habíamos dicho, ¿no? La recta 1 y la recta 2. Una va a ser de 0 a T1, de 0 a T1 y la otra va a ser de T1 a T. Tenemos que hacer. Entonces, ya que tenemos las ecuaciones de las rectas, tenemos que obtener los tres valores. El BCD, el BRRMS y el BRMS. ¿Sí?
Eso es lo que tendríamos que hacer. Ahora, vamos a ocupar esta relación que está aquí. Esta que está aquí la vamos a ocupar. ¿Dónde vamos a ocupar? Pues la vamos a ocupar aquí, en este desarrollo que creo que fue el que dejé indicado aquí con ustedes. Y voy a eliminar todos los... Bueno, esperen. Voy a eliminar todos los trazos para poderme pasar a la pizarra y tratar de explicar este... Entonces, quito esto y ahora me quedo aquí. Bueno, eso que estábamos diciendo, voy a tratar de explicarlo. Entonces, quiero mostrar ahorita, ya está ahí en su pantalla, la señal de mano secundaria del transformador, luego después del diodo y el filtro. Y entonces ustedes pueden ver allí, aparece. Sí, para que se pueda ver mejor. Así. Entonces, de una simulación tomé esa gráfica y la señal del transformador y en la carga. Y vean ahí, estoy marcando que hay un tiempo de carga del capacitor que es TC y un tiempo de descarga del capacitor, lo que ya habíamos mencionado y había trazado en la gráfica anterior. Y que si aquí apreciamos, el tiempo de descarga es mayor que el tiempo de carga. Y si hacemos más grande el valor de C, lo que ocurriría es que la descarga sería más lenta y entonces el tiempo de descarga crecería y el tiempo de descarga crecería, el tiempo de carga disminuiría. Porque esta línea en rojo, en lugar de llegar hasta del lado izquierdo casi de los 6 volts, quedaría más arriba. Entonces, al disminuir ese voltaje mínimo, o sea, al aumentar el voltaje mínimo, el punto sube y habría más tiempo de descarga y menos tiempo de carga. Entonces, vamos a considerar que el tiempo de descarga es mucho mayor que el tiempo de descarga, mucho mayor que el tiempo de carga, y vamos a hacer las siguientes consideraciones. Entonces, aquí, considerando la descarga exponencial del capacitor a través de la carga, entonces yo puedo representar el voltaje de esa descarga como una exponencial donde B máximo por E al menos T sobre Bueno, pues otra vez disculpas, pero aquí nos piden trabajar y pues aquí estamos. Entonces, para esta ecuación que acabo de mencionar, a t le voy a dar el valor del tiempo de descarga. Entonces voy a partir de que estamos, aquí voy a hacer una notación. Por aquí al lado. Entonces voy a suponer que tengo mi descarga y que tengo en TD, tengo el voltaje mínimo y en la parte de arriba tengo el voltaje máximo. Entonces estoy desplazando
ese punto donde empieza la descarga hacia el origen para que pueda establecer más fácil la ecuación de la descarga. Así que si mi origen lo estoy desplazando y estoy poniendo mi cero en donde empieza la descarga. Allí se puede ver en la gráfica, ahorita que lo desplacé, en donde estoy poniendo mi cero. O sea, aquí si ustedes lo pueden ver, aquí está, ahí lo voy a encerrar en, en rojo y ahí puse mi cero. Entonces, ahí empieza la descarga y es por eso que estoy colocando esta ecuación, ¿sí? Ahora, la siguiente consideración es que el periodo es igual al tiempo de carga más el tiempo de descarga. Si el voltaje de rizo pico a pico es muy pequeño, entonces el tiempo de carga es pequeño y se puede considerar que el tiempo de carga es mucho menor que el tiempo de descarga. Por lo que yo puedo, en ese caso, despreciar el tiempo de carga y decir que el tiempo de descarga es aproximadamente el periodo, ¿sí? Entonces, esa es una primera consideración. Y ahora aquí voy a continuar con esa expresión. Bueno, entonces, esa expresión en la que yo puse B mínimo igual a B max por E a la menos TD sobre RC, a TD lo voy a sustituir por T. Eso es lo que debe estar acá de este lado. Entonces, con esa consideración, aquí está. Ahora, yo tengo esta expresión y voy a expresar la función exponencial como una serie, ¿no? Donde la suma de estos términos, 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial, etcétera, es igual a e a la x. Eso lo pueden ustedes revisar y vean las series y vean que esto es, la forma de representar e a la x es la que se está marcando aquí. Voy a tomar en una aproximación solamente los dos primeros términos, ¿sí? Que son los más significativos y también para hacer más simple la expresión a la que quiero llegar. Entonces, la x, digo que es aproximadamente 1 más x, donde x, pues, es menos t sobre rc, ¿no? Entonces, ahora voy a utilizarla y yo pongo que b mínimo
Bueno, jóvenes, después de un receso, ya estamos otra vez. A ver si me da tiempo de terminar la explicación. Y es que ha estado aquí intermitente, pero trataré de resolverlo. Siguiente lunes no pase lo mismo. Entonces, espero que ya estén viendo la pantalla y comentábamos que a la hora de simplificar aquí, al pasar el B max del lado izquierdo y cambiar el signo, entonces vemos que B max menos B mínimo es el voltaje de rizo pico a pico y me queda igual a B max por T sobre RC. Entonces, con esa expresión, yo ya puedo relacionar, ¿sí? Yo ya puedo decir, ya hemos dicho que B max menos B mínimo era el voltaje de rizo pico a pico. Entonces, esto queda aquí y sabiendo que T es 1 sobre F y que además, si es muy pequeño el voltaje de rizo pico a pico, el voltaje B max es aproximadamente el voltaje cero. Así que con estas consideraciones los sustituyo aquí y me queda que el voltaje de rizo pico a pico es igual, en lugar de max pongo BCD. Aquí lo voy a hacer así para que se vea. Ahí está. Creo que ahí se ve completo. Y el voltaje de rizo pico a pico es BCD por 1 sobre FRC. Y ahora aquí hay una expresión donde en los gráficos anteriores dijimos cuál es la relación que existe entre el voltaje de rizo pico. Bueno, entonces, esa expresión a la que tienen que llegar, esto va a ser la tarea 4, donde define la recta 1, la recta 2, y es la que voy a asignar en estos días. Bueno, ya que tengo esta expresión, voy a utilizarla. Faltaría comprobarla, ¿no? Ahora, ya que tengo esto, bueno, aquí está. ¿Cómo tendríamos el voltaje CD de esa señal? Pues ya dijimos que 1 sobre T, integral de 0 a T por dt. Y la otra, el valor RMC, que ya la conocemos. Entonces, aquí lo que queda es sustituir el voltaje de rizo pico a pico por 2 raíz de 3 PRRMS y de aquí despejaría BRMS. Pero sabemos que la definición del factor de rizo es el BRRMS entre BCD y pues yo ya tengo una expresión donde puedo relacionar el factor de rizo, la frecuencia de la componente de CA, que puede ser 60 o 120 dependiendo del tipo de rectificador,
R y C. Entonces, con esto yo ya puedo conocer el factor de rizo. Así que aquí están R, la resistencia de carga, C es la capacitancia del filtro, R es el factor de rizo, y la frecuencia sería 60 o 120, dependiendo del tipo de rectificador que se esté empleando. Entonces, con esta expresión, ya podríamos nosotros determinar esta señal. O sea, tomen en cuenta ahorita esta expresión y aquí anoto lo siguiente. Lo voy a anotar del lado derecho para que ahorita la ocupemos. El RMS entre el BCD es igual a 1 sobre 2 raíz de 3 FRC. ¿Sí? Ahorita vamos a ocupar esta expresión. Entonces, si me voy a... la gráfica y para el circuito que teníamos aquí. Entonces me voy a ir al circuito. Ahí está mi circuito. Entonces, si yo tengo estos valores, eh,
Profe, Sí, dígame. va a subir el pizarrón que estaba Sí, la presentando. pizarra la voy a subir. Sí, yo Ok. la subo. ¿Sí? Gracias. Entonces la preparo y la subo. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Y bueno, pues esta vez más disculpen. Ya irá regularizando esto, pero bueno, pues los dejo porque me voy al laboratorio con los compañeros del 31, porque el laboratorio nos toca hoy de 10 a 11:30. Vamos a ver qué resulta. Jóvenes, que estén muy bien. Buen inicio de semana y continuamos el miércoles. Gracias por su paciencia. Que estén bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Yo, Cuídense.